Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y nosotros seguimos a esta hora de la mañana y vamos a hablar con un hombre con el que hemos tenido la suerte de hablar en diferentes ocasiones. Es Juan de Dios Martín. Juan de Dios, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer hablar contigo. Nos trasladamos hasta Huelva capital, ¿verdad? Donde estás en este momento, ¿no? En este momento me pillas en mi pueblo, en Ciudad León. Anda, fíjate que te pillo allí. Bueno, pues Juan de Dios, teníamos la posibilidad de hablar contigo, hemos hablado en diferentes ocasiones y estuvimos hablando pues de los refugiados que llegaban a Huelva, de Ucrania, desde Ucrania, ¿verdad? Cuando comenzaba todo el tema de la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Y fuera de antena estábamos hablando, y con mi compañera también he tenido la posibilidad de hablarlo, de que cuando hacemos ya el resumen de los titulares que aparecen en las portadas, en los diarios, como que parece que Rusia y Ucrania ya no están dando los suficientes titulares, o como que se está volviendo algo habitual, por desgracia. No sé si de hacerlo así. ¿Qué te parece a ti, Juan de Dios? Pues, sinceramente, hemos tenido, más que la sociedad, sí, los propios políticos y los propios medios de comunicación lo han normalizado tanto que es como una situación ya caduca, ¿no? Sí. Caduca. Cuando realmente pasa por sus peores momentos. Totalmente. No es algo que ha mejorado ni que ha dado avances hacia la paz, sí, ni mucho menos. Ha empeorado tanto para Ucrania, obvio y evidente, pero también para Rusia. Totalmente. Para los rusos. Claro, claro que pero sí. Ya no da titulares. Ya no da titulares. Eso es algo muy, muy triste que tiene el ser humano, suele actuar de esa manera. Pero cuando hablábamos contigo, eran muchas las personas que tú incluso fuiste a la frontera a buscar a personas para traerlas a Huelva. ¿Cuántas llegaron a venir hasta Huelva? A través de nosotros, sí, fueron 210 personas, madres con hijos, y luego ayudados con cooperación con otra asociación, vinieron 60 adolescentes en un vuelo. Sí, eso lo recuerdo. ¿Y actualmente cuántas personas están? ¿Ellos han vuelto a su tierra, a Ucrania? ¿O cómo es en la situación? ¿Cómo estamos ahora mismo? A Ucrania exactamente los menos. Claro. Sí es verdad que se han ido a países como Alemania, por una razón muy sencilla. Sí. Aquí en España se prometieron muchas cosas a través del gobierno, a través de entidades como Cruz Roja o Accent, o varias entidades que no se han cumplido, ¿vale? Donde se han visto solo por las ayudas que las propias familias de acogida le han dado o le han podido dar. Y en Alemania, sin embargo, pues sí que tenían un puesto de trabajo, sí que tenían una vivienda, sí que tenían una ayuda social mucho más real y mucho más amplia, real claro, y amplia, porque aquí realmente lo más que se ha hecho ha sido a los que fueron atendidos por Cruz Roja, por ejemplo, que es la zona de Huelva, sí, y la entidad que así lo hacía, pues los metían en albergues y poco más. Poco más. Claro, te doy alojamiento, te doy desayuno, almuerzo y cena. Sí. Así ha pasado con otras entidades. De hecho, tuve la oportunidad de hace unos meses atrás que se pusieron en contacto conmigo 13 personas que trajeron a Ciudad León a una pensión, la asociación Accent, y estaban en condiciones infrahumanas. Vale. En condiciones infrahumanas. Y ellos los trajeron de Almería aquí a Ciudad León y se volvieron a Almería, porque en Almería tenían puesto de trabajo, tenían una vida muy distinta.
muy Es, distinta. es decir, que han ido buscando evidentemente un lugar con esperanza de futuro, que es lo que Sí. necesitan, ¿verdad? Para volver a vivir dignamente, que eso es lo que quieren, ¿no? De la caridad, evidentemente. Es Y obvio. claro, es obvio, eso es lo que queremos todo el mundo y sobre todo para ellos. Sin embargo, hemos tenido también familias de acogida, ¿verdad? Que han sido muy solidarias, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que sin esas familias de acogida y sin ese movimiento social que la gente apoyó y generó que fuera a buen puerto, nada hubiera sido posible. Claro. Nada. Los que siguen aquí y digamos que tienen vínculo con sus familias de acogida, Sí. pero que ya han logrado independizarse, ¿vale? Que ya tienen trabajo, que han sido buscados o han sido ayudados por las propias familias, por nosotros, pero que ya viven en su piso de alquiler, tienen su sueldo, tienen su independencia. Se nos olvida, siempre que hacemos ayuda social, Sí. Llámalo X, pero yo creo que se hace desde el paternalismo, y eso es un error gravísimo. Cuando tú ayudas socialmente a las personas, nunca puedes olvidar ni dejar a un lado la integridad y el psique de la persona. No basta con dar un techo, no basta con dar de comer o agua caliente, no basta con eso. La persona necesita sentirse que desarrolla, que evoluciona. Claro. Que al principio, pues como cualquiera, necesita una acogida, necesita un tiempo para reposar y poner los pies en la tierra de su nueva realidad. Claro. Pero una vez que sucede eso, el ser humano necesita desarrollarse por sí mismo, y es donde entra en juego el alimentar o el fomentar que la integridad como ser humano se desarrolle, coja sus alas, y esto va a que psicológicamente, psiquiátricamente hablando, el ser humano no caiga en una depresión, no caiga en una dependencia, no caiga en una baja autoestima. Así es. Actualmente ya quedan pocas personas en Huelva, pero ¿cuántas quedan en Huelva? ¿Y podemos ayudar de alguna manera? Actualmente, tengo que ser honesto, no se está haciendo ningún movimiento fuerte, potente, para poder decir vamos a generar un movimiento de petición de ayuda económica, porque desgraciadamente siempre es la económica, porque quedan muy pocas familias y, como ya te he comentado, están trabajando, se sustentan por sí mismas, tienen, por suerte, tienen ese vínculo creado con su familia de acogida, de referencia, que es como su familia ahora aquí. Y pues pedir ahora, lo que realmente hace falta es pedir para enviar allí, para ayudar a reconstruir las zonas que se pueden empezar a reconstruir, para que tengan alimentos envasados y no perecederos, para el medicamento, ese tipo de cosas, que incluso, bueno, ha llegado un momento en el que hasta se ha tenido que parar, porque, bueno, todo al final genera una mina donde ganar dinero, y los envíos pues cada vez son más caros, los envíos cada vez cuestan más trabajo, es más barato comprar los alimentos, por ejemplo, pero te sale el doble de caro enviarlos. Y a veces se ha sufrido una parada, porque realmente también tienes que cuestionarte, ¿estamos haciendo bien el comprar alimentos? Bueno, también, cuenta con la subida de los precios de los alimentos. También. O sea, no todo el mundo puede ayudar. Son muchas circunstancias las que se unen en este momento. Pero realmente te plantea, ¿estamos haciendo bien comprando una lata de albóndiga a 1,70 € y nos cuesta 5 € mandarla? ¡Qué barbaridad! Por poner un ejemplo. Sí. ¿Estamos haciendo bien alimentándola o generando un negocio, fomentando un negocio que se está aprovechando de las circunstancias?
del sufrimiento ajeno. Así es. Y es duro, ¿eh? Es muy duro lo que estás diciendo, Pero sí. llega un momento Eso que es, te tienes que plantear. es Y luego algo hay que... algo muy importante. Eso es Para algo mí, que el ser muy humano... importante es la falta, y lo siento, es lo que voy a decir es incorrectamente político, Sí. que no es nada, no gusta que se digan las cosas tan claras, porque no gusta, pero yo lo siento mucho, yo no dependo de nadie, ni tengo que caerle bien a nadie, ni pretendo caerle bien a nadie, pero en España nunca, desde el principio nunca hubo intención de ayudar a Ucrania, y lo tengo que decir así, nunca, políticamente hablando, jamás se han tomado medidas, ni se ha hecho nada para ayudar a los refugiados de Ucrania. Dijeron que daban un año de ayuda, y mentira, eran 6 meses. Los programas de acogida de ciertas entidades, como he dicho antes, han sido, dantescos en el sentido de cómo han estado viviendo, y tengo fotos, y tengo grabaciones que me permitieron grabar en reuniones. Yo he hablado con presidentes de una entidad o personas responsables de una entidad y no hicieron nada, pero entre otras cosas no hacen nada porque las ayudas que eran escasas también desaparecieron. Y al final quien asumió ayudar a estos refugiados se vieron que tenían que sacar dinero de sus propias asociaciones o entidades para poder seguir ayudando. ¿Y eso qué significa? Pues que tenía que dejar otros proyectos a media. Y al final tenían dos proyectos a media. El dicho esto de que mucho aprieta, poco abarca, sí. Pues una cosita así ha pasado. Pero tengo que decir que a nivel político ha sido de vergüenza. Y lo digo abiertamente. Bueno, a tal punto que nunca lo he dicho, pero ya toca. La Diputación de Huelva abre una mesa en el origen, abre una mesa de trabajo donde las únicas 2 asociaciones de Huelva que han estado en Ucrania, que conocen Ucrania y pueden trabajar con Ucrania, una por decisión propia quiso ayudar a Ucrania de un modo distinto, que fue ayudándonos a nosotros, por ejemplo, y con diferentes vertientes, pero a nosotros se nos boicoteó y no se nos permitió estar en ningún momento en esa mesa de trabajo. Y luego esa mesa de trabajo, me alegro también de haber estado, porque lo que tuvieron fueron 3 reuniones para hacer tres fotografías para sacarlas en prensa. Y Juan de Dios, actualmente ya tenemos muy poquito tiempo. ¿La situación allí en Ucrania y en Rusia cuál es? ¿Tú cómo ves el futuro? El futuro de Ucrania es oscuro. Sí. Es oscuro en el sentido de que una vez que esto logremos, o se logre, que termine, Ucrania está muy destruida. ¿Y ves el final pronto? No. Eso es lo triste, ¿no? Que no se ve el final pronto. No, cuando veo como el señor Putin se pasea por Lugansk o se pasea por territorios conquistados, entre comillas, con total libertad e impunidad, y el resto del mundo no hace nada. Yo tengo que decir algo. Sí. Mi padre me diría, no digas esas cosas en público porque te llamarán loco. Esto es 2 países hermanos, confrontados, pero utilizados por otras grandes potencias para que la economía de esas grandes potencias aumente, y está demostrada. La potencia, el dólar subió, el yen subió, mientras que el euro baja. Y 2 países matándose. A veces el ser humano es muy triste, es muy... Y nadie cuenta la verdad. Sí, es y muy da triste. miedo decir la verdad, pero la verdad es la verdad. Y no es la verdad de una persona, es la realidad. Porque si nos detenemos un poquito con la cabeza fría
y analizamos la situación, detrás de Rusia, ¿quién está? Detrás de Ucrania, ¿quién está? O de los ¿quién tiene intereses con lo que está pasando en Ucrania? ¿Quién tiene intereses con lo que está pasando en Rusia? Sí. Pues mientras los chinos y los americanos se enfrentan frente a nuestros ojos, no olvidemos que América y China, la parte asiática, por la otra parte del globo, simplemente alargan el brazo y se dan la mano. Es impresionante, podríamos hablar de esto porque daría para debatir mucho. Sería muy, muy interesante, sin duda, hablar de este tema y de lo miserable que podemos llegar a ser el ser humano. Sí. Juan de Dios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No tenemos tiempo para más. Un beso muy grande, que sigas trabajando y que sigas como eres, que eres un ser Gracias muy especial. a ti siempre por dar voz a quien no la tiene y por preocuparte tanto como te has preocupado desde el primer día por esta situación, por estas personas, por este momento, por este conflicto que al final nos afecta a todos. Exactamente. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo y un beso enorme. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.